Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a la Diplomatura Superior en Derecho Penal. 80 especialistas se reúnen en este evento académico trascendental para el ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que viene transmitiendo estas sesiones a través de sus redes sociales, sus plataformas y también mediante su plataforma interna para lo que son los miembros inscritos. Esta noche nos complace, a decisión del Consejo Directivo de la Ilustre Orden Profesional, contar con la participación del doctor Gustavo Alberto Arocena. Él está en plataforma y esta noche veremos el tema sobre la criminología predictiva. Antes de empezar en estos 45 minutos que vamos a tener de participación del doctor, estamos iniciando a las 6 horas de la tarde en Perú. Muchas gracias también al doctor, que sabemos la diferencia horaria en Argentina, pero el esfuerzo por la academia y también por todos los juristas de lo que es la región del Cusco y quienes nos vienen siguiendo a nivel nacional aquí en lo que es el territorio peruano. Muchas gracias, estimado doctor Gustavo. Él está en plataforma, como vengo indicando. Su trayectoria del doctor: él es, como vengo mencionando, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente de posgrado en las universidades, en diversas universidades, entre ellas la Nacional de Córdoba, Católica de Córdoba, Nacional del Nordeste y Nacional de La Rioja, todas ellas en la República de Argentina. Y de grado en la primera de estas altas casas de estudio, fue distinguido por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba con una mención especial en el marco del Premio Joven Jurista 2003. Todavía obtuvo el Premio Joven Jurista 2005, otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, y es un referente para lo que es el derecho penal, y en específico con este tema, la criminología. Bienvenido, doctor, a lo que es la ciudad imperial del Cusco, aunque sea de forma virtual. Ya en noviembre tenemos programado un evento de forma presencial, pero ya antes estamos ya en los eventos previos de formas digitales. Recibo un fuerte abrazo a nombre de nuestro decano, el doctor Fran Echevarría Montesinos, el Consejo Directivo y también las instituciones que hacen posible esto, el Club de la Abogacía, entre otras instituciones. Bienvenido, doctor. Tus palabras iniciales también. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y a todas. Antes que nada quiero agradecer la tan gentil y tan cálida invitación que hace el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. No es la primera oportunidad que compartimos actividades de esta índole y siempre me he sentido realmente muy reconfortado de poder compartir algunas experiencias en esta carrera que ya lleva varios años en el estudio y en la investigación del derecho penal. Y por supuesto es un enorme honor formar parte de esta diplomatura superior en derecho penal que convoca a tantos expertos en la especialidad que, bueno, sienta la posibilidad de algunos intercambios que resultan especialmente fructíferos cuando se trata de temas como el que vamos a abordar, que resulta particularmente novedoso, creo, o que puede ser abordado desde una perspectiva especialmente novedosa. Voy a tratar de ser breve, un poco por respeto a los tiempos que se me han asignado y además porque, como dice el querido Jorge Luis Borges, en su magnífico libro El informe de Brody, el prólogo, citando a Quevedo, dice algo así como que Dios te libre, lector, de prólogos largos. Bueno, si tuviera que parafrasear esa expresión para traerla a nuestro ámbito, les diría: Dios los libre, queridos amigos, de intervenciones largas de este jurista desde la remota Argentina. Así que voy a tratar de ser lo más acotado posible y de alguna manera introducir algunos tópicos que pueden resultar, digo, novedosos en el ámbito de una disciplina tan apasionante como es la criminología, ¿no? Esta disciplina definida, por ejemplo, por Klaus Roxin como la totalidad del saber empírico vinculada con el delito, con el delincuente, con la reacción social negativa respecto de uno y otro, la víctima, en fin, un ámbito disciplinar cuya característica central justamente es la de vincularse con saberes empíricos, ¿no? Que es algo que marca ciertamente alguna diferencia en relación con aquellos espacios de conocimiento de corte dogmático que, por propia definición, tienen como enunciados de base las normas del ordenamiento jurídico vigente. Bueno, vamos entonces a acercarnos a esta criminología predictiva, título que hemos escogido para, pues, de alguna manera,
ser no solo sintéticos, sino, si se me permite la expresión, provocadores en cuanto a los contenidos de esta intervención. Pero básicamente la criminología predictiva es de alguna manera una etiqueta, una expresión que hemos utilizado para designar las necesarias relaciones o diálogos que deben entablarse entre el derecho penal y las neurociencias en un ámbito muy particular del derecho criminal, como lo es la predicción de la conducta futura. Por supuesto que no paso por alto que entre los cometidos centrales que tiene el derecho penal, esos cometidos incluyen ciertamente, y diría como objeto principal, el análisis de la conducta pasada de una determinada persona para determinar si justamente esa persona ha cometido un hecho definido previamente como delictivo por legislador. Es aquello que en el ámbito de la teoría de las normas se denomina el destinatario secundario de la norma, haciendo referencia con expresión al juez, que es quien debe juzgar esta conducta ya cometida por una determinada persona. Pero, sin perjuicio de esto, también el ordenamiento jurídico, no solo de la Argentina, sino diría de toda América Latina, también repara, también observa de manera particularmente intensa a la probable conducta futura del condenado. Esto es, no solo repara en la conducta pasada para analizar su posible adecuación con algún tipo legal, sino también, como les digo, pone mientes en la probable conducta futura del condenado a los fines de habilitar determinados beneficios penitenciarios. Y así, por ejemplo, en determinados ordenamientos jurídicos bajo el título de libertad condicional, libertad asistida en otras, parole en el derecho norteamericano, se prevén liberaciones anticipadas del condenado que están subordinadas justamente a que existan informes de peritos que pronostiquen en forma individualizada la reinserción social del condenado. Se trata claramente de un pronóstico de la conducta futura, insisto, al cual el ordenamiento jurídico subordina la procedencia de beneficios penitenciarios, como son justamente la liberación anticipada del condenado previo al agotamiento de la condena. Esta idea de reinserción social no es otra cosa que el regreso del condenado al entramado social tras cumplir todo o parte de su condena para lograr que justamente cuando retorna a la sociedad adecue su comportamiento externo a lo que establece la ley. Bueno, esta adecuación de comportamiento externo del condenado una vez liberado a lo que establece la ley, básicamente supone pronosticar, hacer alguna prognosis de su conducta futura en el afuera para ver si eventualmente recaerá en el delito o si por el contrario acomodará su comportamiento a las exigencias que plantea el ordenamiento jurídico penal. Como puede advertirse, el pronóstico de la conducta futura del condenado es, como les decía, un elemento de trascendencia capital para el derecho penal. Y esto hace que los protocolos para hacer estos pronósticos de la conducta futura sean igualmente relevantes. Estos pronósticos de la conducta delictiva son, para decirlo de manera sintética en el escaso tiempo con el que cuento, instrumentos que analizan lo que podríamos llamar factores de riesgo delictivo, que se muestran de alguna manera asociados con una mayor probabilidad de que un individuo actúe antisocial, violenta, agresiva o incluso delictivamente. Esos factores incluyen lo que damos en llamar variables criminógenas, son estas, diría, características individuales que aumentan el riesgo de reincidencia, pero también variables de corte demográfica, socioeconómica e individual. Piensen, por ejemplo, en el bajo nivel de tolerancia a la frustración de una determinada persona. La psicología de la delincuencia, que es un ámbito disciplinar que se ocupa justamente de estos factores que determinan el inicio, el mantenimiento, la culminación de una carrera criminal, clasifica estos factores criminógenos en dos tipos de factores. Por un lado tenemos los factores criminógenos estáticos, que justamente son históricos y que justamente por ese rasgo no cambian. Piensen, por ejemplo, en el género del sujeto, en su historia criminal, en el padecimiento de abuso infantil o inclusive en la existencia de lesiones cerebrales específicas. Y hay, a su vez, factores dinámicos, que son factores que son cambiantes y que por
justamente por esa característica, permitan la oportunidad de intervenir modificando el futuro. Por ejemplo, las técnicas cognitivo-conductuales que trabajan sobre la impulsividad del sujeto, sobre el consumo de ciertas sustancias, en fin, circunstancias o factores criminógenos que son, como digo, pasibles de una intervención con relativa expectativa de éxito en virtud de su rasgo dinámico. Ahora bien, los instrumentos que se utilizan para analizar el comportamiento futuro, antisocial o delictivo, básicamente tienen en cuenta estos factores estáticos o dinámicos para, sobre la base de ellos, bueno, fundar un pronóstico de cómo se comportará el sujeto en el futuro. A los fines de ser breve, porque el tiempo así lo impone, diría que hay dos estrategias, dos mecanismos fundamentales para predecir o para pronosticar la conducta humana futura. Por un lado tenemos los llamados métodos de predicción clínicos y por otro los métodos de predicción estadísticos, que son aquellos que, insisto, se utilizan de manera más extendida en el derecho anglosajón. ¿Cuáles son, en definitiva, las características de uno y otro método? Vamos a ver que son rasgos que ponen en evidencia una circunstancia preocupante, y esto es básicamente que tanto los métodos clínicos de predicción de la conducta humana futura como los métodos estadísticos o actuariales tienen un grado de eficacia, un grado de fiabilidad que es bastante cuestionable. Y esto hace, insisto, que se crea una situación preocupante para el derecho penal que debe garantizar la convivencia pacífica sobre la base de tal predicción humana para ver si, en definitiva, una persona habrá o no de recaer en el delito según algún juicio de probabilidad suficientemente fundado. Y ha sido justamente esto, vale decir, las limitaciones que tienen los métodos clínicos y los métodos estadísticos para fundar pronósticos relativamente fiables de la conducta humana futura, lo que ha determinado que se recurra a las contribuciones de las neurociencias para justamente a partir de esos aportes lograr un, diría, perfeccionamiento de estos métodos de predicción sobre la base de la corroborada constatación de ciertos rasgos biológicos que codeterminarían, junto con otros rasgos, la conducta humana futura. La primera intuición que me surge cuando expreso esto es, bueno, posiblemente ustedes estén pensando en discursos que se aproximan a cierto positivismo criminológico. Bueno, en cuanto a este temor, me permito dos reflexiones. Por un lado, remarcar, para hacer justicia al pensamiento positivista criminológico, que su génesis, su etiología, se halla en una fuente muy plausible. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente lo que pretendió el positivismo criminológico es encontrar una explicación científica del delito, es decir, procurar que una ciencia blanda, como lo es el derecho en general y como lo es el derecho penal en particular, de alguna manera logre apoyarse sobre conocimientos empíricos que le permitan una mayor fiabilidad. El problema del positivismo criminológico es que halló esas posibles explicaciones científicas del delito en ciertos rasgos biológicos del ser humano que luego la ciencia demostraría que en modo alguno son determinantes exclusivos, ni siquiera codeterminantes de la conducta delictiva. Pienso, por ejemplo, no sé, en la morfología del lóbulo de las orejas de la persona, la forma de su cráneo y demás. La neurociencia hoy, sobre la base de las llamadas neurotecnologías, piensen en las tomografías por emisión de positrones, las tomografías funcionales u otro tipo de herramientas, permite constatar el cerebro en funcionamiento. Y a partir de allí podemos ver cómo hay ciertos determinantes biológicos que no ya de manera exclusiva, lo remarco para apartarme de alguna posible conclusión positivista criminológica, pero sí en colaboración con otros factores tiene incidencia en la generación de la conducta delictiva. Y de allí que haya quienes empiezan ya a promocionar la idea de una neuropredicción de la conducta criminal o incluso de una verdadera disciplina autónoma que sería esta criminología predictiva. Pero para llegar a ese punto,
Déjenme que les diga o que les presente 2 o 3 rasgos centrales de los métodos de predicción que podríamos llamar tradicionales. Esto es la predicción clínica de la conducta antisocial y la predicción estadística. Los métodos de predicción clínicos básicamente tienen como fuente, es decir, fueron elaborados por justamente profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, expertos en las ciencias del comportamiento, que básicamente se empeñaron en evaluar a un individuo para determinar si sufría algún tipo de condición médica que lo hiciera peligroso para determinar a una conducta antisocial, violenta, agresiva o incluso delictiva. ¿Cuáles son esos métodos? Tuvieron esa fuente o ese nacimiento y luego fueron perfeccionándose, insisto, para tratar de encontrar alguna explicación clínica que permitiera fundar juicios fundados. Fundar juicios consistentes para evitar redundancias respecto de la conducta humana futura. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan para esta predicción clínica de la conducta antisocial? Bueno, hay métodos estructurados y evaluaciones desestructuradas. Bueno, los métodos estructurados son aquellos métodos como los test proyectivos de Rorschach o aquellos que todos ustedes conocen de manera sobrada. Y también tenemos los métodos desestructurados, las evaluaciones desestructuradas, que son inclusive las que más se utilizan en las administraciones de justicia de América Latina y que básicamente son entrevistas en las cuales el evaluado tiene más libertad para plantear temas, para influir inclusive en el curso de la entrevista, al tiempo que el psiquiatra o el psicólogo utiliza su propia experticia y sus conocimientos para, fundar alguna conclusión respecto del probable comportamiento futuro del individuo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el déficit? ¿Cuáles son las limitaciones de estos métodos? Bueno, básicamente su relativa confiabilidad. Básicamente porque, en primer lugar, el contenido y alcance de la entrevista siempre es único y cada experto, cada profesional atribuye distinta relevancia o distinto peso a los factores que puede constatar. Ante la misma entrevista, distintos observadores externos pueden asignar a factores como, el haber padecido una situación de abuso infantil u otro rasgo equivalente, un peso divergente para fundar pronósticos de la conducta futura. A partir de allí, se advierte que es un método que adolece de la fiabilidad necesaria para habilitar beneficios penitenciarios que van a permitir que el condenado obtenga la libertad antes del agotamiento de la condena. Pero además, fíjense que un problema adicional que se da en estos métodos es que los médicos pueden permitir, de manera involuntaria, por supuesto, que sus emociones, los prejuicios u otro sesgo heurístico equivalente, puedan influir en sus juicios, que en definitiva están subordinados a la experticia y a la experiencia singular de cada persona, con, el diferente peso e incidencia que esa experticia subjetiva e individual puede proveerle a cada profesional. Frente a estos métodos que, como decía, tienen el déficit de la falta de fiabilidad por su carácter subjetivo, se hierven, se alzan los métodos de predicción estadística o actuarial de la conducta antisocial. Básicamente son instrumentos que evalúan el riesgo individual utilizando información que deriva no ya de ponderaciones o evaluaciones individuales de la persona, sino de datos de grupos con rasgos comunes. En el Common Law, este es uno de los métodos que se utiliza de manera más extendida, como les decía antes, porque básicamente se ha constatado que estas aproximaciones estadísticas han demostrado, a través de la comprobación empírica, que superan la predicción clínica. De otra manera, en competencias cabeza a cabeza entre predicciones que reflejan los juicios subjetivos de los expertos, es decir, clínicas, y predicciones basadas en modelos estadísticos, estos últimos han mostrado una mayor capacidad de rendimiento en cuanto a la fiabilidad que ellos permiten. Sin perjuicio de esto, también los métodos estadísticos han mostrado limitaciones y esas limitaciones, o las objeciones a las que dan lugar,
básicamente descansan en una idea fundamental. Son métodos que, por basarse en categorías o grupos de sujetos, se estrellan, se chocan con la necesaria ponderación individual que requiere el derecho penal para habilitar determinados beneficios penitenciarios. Se trata, insisto, de generalizaciones que muchas veces acarrean conclusiones injustas en relación con la persona singular emplazada en esos grupos. A partir de allí se advierte que tanto los métodos de predicción clínicos como los métodos de predicción estadísticos tienen sus limitaciones, y esto ha dado lugar a dos órdenes de circunstancias. En primer lugar, a que se plantee la necesidad de combinar estos dos métodos. De esta forma se lograría que, las bondades o las virtudes que supone una valoración clínica individual sea acompañada de datos estadísticos que relativicen el subjetivismo que es propio de esta clase de ponderaciones. Y a su vez, los déficits de una valoración actuarial genérica se ven compensados justamente por la ponderación individual, singular, refería al sujeto, que es propia de los métodos clínicos. Sin embargo, nada de esto, es decir, ni siquiera la aplicación combinada de estos métodos permite echar por tierra de manera definitiva las limitaciones que ellos tienen. Y allí es justamente donde es llamada a cumplir su función esta disciplina que damos en llamar la criminología predictiva, y concretamente la predicción, la predicción basada en datos neurocientíficos o neuropredicción de la conducta humana, futura. En primer lugar, creo que hay que remarcar algo que es imprescindible que sea destacado aquí. Creo que ya poco se discute en cuanto a que el delito, en la gran mayoría de los casos, es un fenómeno no solo complejo, sino fundamentalmente multicausal. Lo digo así porque el delito se origina, incluso se mantiene, en distintas circunstancias, entre las cuales está la interacción del sujeto con el contexto, la ruptura de sus vínculos sociales, su vulnerabilidad, y en no pocos casos, y aquí es donde las neurociencias van a cumplir su particular función, en específicos rasgos biológicos del sujeto. Por ejemplo, la baja actividad del lóbulo frontal del ser humano, que incide en la modulación del comportamiento del sujeto en la vida social. Respecto de estos últimos rasgos, insisto, que no actuarán excluyentemente la determinación de la conducta criminal, pero sí coadyuvarán junto con otros factores en el nacimiento de esa clase de comportamiento. Bueno, es justamente allí donde las constataciones de las neurociencias tienen bastante para decir, para decirlo de alguna manera. Hay ya científicos que aseveran que los rasgos del comportamiento pueden correlacionarse, pueden vincularse, a veces de manera muy fuerte, con ciertas características del cerebro humano. Y esto, por supuesto, plantea magníficas posibilidades para la predicción de la conducta humana, más aún si pensamos incluso en los algoritmos que utilizan hoy la inteligencia artificial. Fíjense que estas correlaciones se advierten, por ejemplo, en una categoría particular de sujetos como son los psicópatas. Bueno, allí hay la constatación de altas tasas de reincidencia delictiva, y las investigaciones han demostrado que en el grupo poblacional que tiene esta particular condición clínica, ¿no?, el psicópata, muchos rasgos de su comportamiento, básicamente la falta de empatía, pero también la desinhibición conductual u otros rasgos equivalentes, parecen tener determinadas bases neurobiológicas comunes. Es decir, el rasgo de conducta fundamental del psicópata, como es esta falta de empatía, tiene en todos los psicópatas un rasgo neurobiológico común. Hay resonancias magnéticas funcionales que han demostrado que esta clase de comportamiento inadaptado del psicópata puede surgir de ciertas disfunciones en el circuito córtico-límbico y córtico-estriatal, involucrado en la excitación afectiva, en la regulación de la emoción e incluso en la toma de decisiones basada en valores. Y se ha comprobado incluso que los psicópatas tienen una disminución del volumen de materia gris en la amígdala y en el córtex prefrontal ventromedial, con lo cual
se advierte que hay allí una clara correlación entre estos determinantes biológicos y la generación de ciertos comportamientos inadaptados, como puede ser esta falta de empatía, esta falta de competencia para sufrir o padecer el sufrimiento ajeno. Por supuesto, y esto lo remarco para evitar incurrir o desembarcar en conclusiones puramente positivistas criminológicas, estas constataciones, en modo alguno suponen encontrar la explicación excluyente y única de la conducta del psicópata en esos rasgos de su conformación cerebral. Fíjense que hay un estudio que me pareció muy interesante, hay un científico particular norteamericano que ha venido estudiando estos casos de psicópatas que tienen comportamientos característicos de la psicopatía y que tienen ciertos rasgos biológicos comunes. Lo que ha hecho este experto, este neurocientífico, es sumar a las comprobaciones que él hacía a través de las tomografías funcionales, hacer una tomografía de su propio cerebro. Y adivinen qué encontró. Que las características de la conformación morfológica de su cerebro era absolutamente equiparable con esta disminución del volumen de la materia gris de la amígdala y el córtex prefrontal. Decía que esos rasgos los compartía con los psicópatas del grupo poblacional que la había indagado. Por supuesto, no había tenido ninguna conducta antisocial, carente de empatía y por supuesto tampoco delictiva. Esto explica cómo hay allí un factor neurobiológico que necesariamente va acompañado de otros, de los cuales que no estaban presentes, por supuesto, nuestro investigador, que determinan la conducta criminal. Pero hay allí un determinante que, por su incidencia efectivamente comprobada, no puede ser pasado por alto, no puede dejar de ser considerado. A partir de allí, a partir de estas comprobaciones que se dieron en la psicopatía, se propuso ampliar estas constataciones a otros determinantes, otros marcadores biológicos que, sentaron las bases de lo que hoy podemos llamar es la neuropredicción. Básicamente tiene que ver con esta proximidad biológica entre las mediciones basadas en el cerebro y los procesos causales que producen el comportamiento violento. Fíjense que he propuesto en alguna obra que está en prensa sobre estos asuntos a una definición sobre qué podría entenderse por neuropredicción. Bueno, básicamente entiendo que se trata de el uso de datos o imágenes del cerebro humano para predecir cómo se comportará una persona en el futuro sobre la base de la aceptación del hecho de que los pensamientos y las elecciones humanas se basan al menos en forma parcial, insisto en esta idea, al menos en forma parcial, en procesos biológicos subyacentes. Y lo entiendo de esta manera, y ya casi voy cerrando, porque a la par de estas comprobaciones neurobiológicas vinculadas con la psicopatía, hay muchos otros estudios que también muestran estas correlaciones cerebrales con determinada clase de comportamientos. Algunos pocos ejemplos ya para terminar. La amígdala, por ejemplo, sirve para expresar emociones sutiles como el amor, el afecto, la amistad, la desconfianza, el miedo, en fin. Se trata de emociones muy sutiles que en los casos de personas particularmente violentas se vinculan con una amígdala muy pequeña, es decir, la morfología de la amígdala del sujeto especialmente violento y que inclusive se vincula con estas emociones que acabo de mencionar, tiene una morfología muy particular en orden a su tamaño, que es reducido. Con el hipotálamo pasa algo semejante, ayuda a crear emociones básicas como la ira y el terror, incluso estados positivos que van desde el placer hasta el éxtasis, y también muestra determinados rasgos en personas que tienen problemas en el control de la ira, en el control de los impulsos, y esto muestra otra vez la correlación biológica entre este marcador y esa clase de comportamientos.
Otro tanto podremos decir del hipocampo, que ayuda a que el cerebro se enfoque en estímulos sensoriales y en la creación de ciertas emociones, ligando a esas emociones a la memoria, a las imágenes, en fin, al aprendizaje. También se han encontrado allí esas correlaciones neurobiológicas. Y finalmente debo mencionar las comprobaciones que quizás hoy marquen una mayor capacidad de rendimiento, y son aquellas que tienen que ver con las constataciones de cómo el lóbulo prefrontal está involucrado con la capacidad de abstracción, la inteligencia, la planeación, la inhibición de conductas inapropiadas y la regulación de emociones. Básicamente se ha comprobado que personas que tienen en la corteza prefrontal del cerebro, en el córtex prefrontal de su cerebro, que si se encuentran lesiones o determinadas patologías como formaciones tumorales, se han demostrado allí comprobados cambios de comportamiento de personas que tenían una conducta socialmente adecuada, responsable, con rasgos de liderazgo y demás, a pasar a ser personas desorganizadas, procaces, en fin, personas que se caracterizaban por rasgos de comportamiento absolutamente antagónicos a los que presentaban antes de detectarse esas lesiones en la corteza prefrontal o esas patologías en la corteza prefrontal de su cerebro. Por eso es que pienso que estas corroboraciones hoy marcan o abren un nuevo capítulo en orden al hallazgo de factores criminógenos que, aunque no de manera exclusiva, pero sí de manera relevante, van a coadyuvar o colaborar en la generación de cierta clase de comportamientos. Insisto en esta idea y ya voy cerrando en los 30 minutos que se me han asignado. A partir de esta idea del delito como fenómeno multicausal, tenemos que reconocer que esa multicausalidad, si bien no se reduce unitariamente a factores criminógenos de corte biológico, claramente incluye ese tipo de factores, por lo cual, a la par de estudiar estos rasgos estáticos, como tiene que ver la interacción del sujeto con su medio, el haber sufrido determinadas situaciones abusivas por violentas o por su naturaleza sexual o equivalentes a estos, también hay condicionamientos biológicos que tendrán que ver con la morfología de su cerebro, o incluso, agrego ahora para mayor abundancia, con la neurotransmisión cerebral a través de dopamina, serotonina o demás. Se advierte que esos factores tienen también una demostrada incidencia en tal clase de conductas y ciertamente tendrán que ser en cuenta no ya solo para el tratamiento penitenciario, sino también para fundar un pronóstico de conducta criminal que, conjuntamente con métodos clínicos y métodos estadísticos, pueda encontrar un aporte científico para que estos métodos de predicción sean mucho más certeros que los que son hasta ahora. Bueno, pienso que si las neurociencias, y con esto cierro, alcanzan la complementación de los métodos que acabo de mencionar, estos métodos clínicos y estos métodos actuariales, a través de la información neurocientífica, tendremos un derecho penal que justamente a través de esas comprobaciones científicas resultará más racional y más humano en virtud de fundarse en rasgos que, o mejor, en contribuciones que aportan las ciencias duras. Les agradezco la atención y, por supuesto, quedo a disposición de ustedes para cualquier inquietud que quieran formular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Las felicitaciones respectivas. Y previo a ello, sí tenemos varias preguntas ahí, hemos tratado de resumirlas también para no pasar unos 10 minutos más, pero sí, ¿quieren alguna explicación adicional en cuanto a que si esta postura también de las neurociencias no sería un retroceso a lo que es el causalismo que previamente se tendría en lo que es el derecho penal, doctor? Y posteriormente ya la pregunta de Sigrid también. Adelante, doctor. Sí. A ver, lo que yo creo es que más allá de cuál sea el puerto al que nos conducen estas constataciones neurocientíficas, si efectivamente logramos hallar comprobaciones neurocientíficas certeras, porque esto todo debe ser dicho, ¿no? También hay muchos aportes de neurociencias que suponen todavía un work in progress, ¿no? Es decir, un trabajo en desarrollo y que todavía no ha logrado comprobar todo lo que algunos neurocientíficos más radicales promocionan. Pero insisto, si hay evidencia científica de que, por ejemplo, estas
estos déficits en la corteza prefrontal del ser humano tienen incidencia en la regulación de la conducta social, indudablemente que el derecho penal no puede hacer ojos ciegos frente a ese tipo de contribuciones, sea cual sea la conclusión a la que nos conduzca, de modo tal que yo no sé si necesariamente eso nos lleva a postulados causalistas o si supone, como decía al principio, algún viraje hacia alguna forma de positivismo criminológico, sino supone lo que, reconocer lo que John Brockman, por ejemplo, un científico norteamericano, ha dado en llamar el nuevo humanismo. Hoy, el humanismo propio de las ciencias sociales o del derecho penal no puede desarrollarse de espaldas a las comprobaciones científicas a las comprobaciones científicas de comportamiento humano, más cuando estamos ante disciplinas como el derecho por un lado y la neurociencia por el otro, que tienen como objeto de referencia el comportamiento humano, de modo tal que si pretendemos que el derecho penal se base en evidencia relativamente fiable, bueno, no podemos hacer oídos sordos a las contribuciones de las neurociencias con el precio que eso suponga, adelantando que, por supuesto, el precio nunca será tan caro como el temor nos hace pensar, a la pregunta que hacía la colega recién, porque esta multicausalidad del fenómeno criminal va a evitar que desemboquemos en concepciones causalistas o incluso en positivismos criminológicos con una nueva carátula, para decirlo de alguna manera. No sé si con esto respondo, pero bueno, creo que no se puede dejar de atender a lo que la ciencia hoy parece estar comprobando de manera indiscutible, ¿no? Bien, muchas gracias, estimado doctor. De repente ahí la doctora Sigrid, que está levantando la mano. Sigrid, que claro que sí, te escuchamos. Doctor, buenas noches. Doctor Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, todavía soy un poco novata en estos temas, pero yo lo que quería preguntarles, si, por ejemplo, golpes en la cabeza, usted ha dicho que puede haber daños en la cabeza, ¿no? Golpes en la cabeza, ya sea en la niñez, ya sea en el transcurso de la vida, en el proceso de desarrollo de una persona, ¿puede eso influir en un comportamiento criminal en una persona a futuro? Es una buena pregunta, Sigrid, y la respuesta que debo darte... por ejemplo, en la mujer también, cambios hormonales, también puede eso influir en una conducta criminal a futuro. Es una buena pregunta que usted decía y lamentablemente la respuesta no puede ser unitaria porque deberá reconducirse al tipo de lesión de que se trata. Las comprobaciones neurocientíficas a las que aludo son lesiones cerebrales parciales, pero que suponen cierta estabilidad en cuanto al cuadro que ellos suponen. Quizás los golpes no tengan esa entidad suficiente, por eso habrá que ver si el golpe tiene la idoneidad suficiente para afectar la morfología de la corteza frontal del ser humano, porque eso nos va a permitir encontrar, yo insisto en esta idea, vinculando con la muy buena pregunta que nos hicieron con anterioridad, para encontrar una de las causas del delito, que nunca va a ser la única, porque fíjense que si uno repara en el perfil de delincuente de las cárceles latinoamericanas, lo que advierte como rasgo común, ¿qué es? La vulnerabilidad. Lamentablemente, nuestros aparatos de persecución penal, nuestra criminalización secundaria se cierne sobre los pobres, y esto, o sobre la persona vulnerable por distintas razones. Y esto demuestra que, aún existiendo en esas personas determinantes neurobiológicos, hay otros factores que hacen su vulnerabilidad. Y esto despeja el temor de desembocar en discursos causalistas o positivistas criminológicos. Pero, volviendo a tu pregunta, Sigrid, te diría, depende. Todo depende, como dice a una canción moderna. Dependerá del tipo y del grado de lesión e incluso de su permanencia, ¿no? Porque el cerebro, por la plasticidad que lo caracteriza, permanentemente va mutando. El cerebro de ustedes, al igual que el mío, después de esta charla, no porque pretenda asignarle demasiado valor a esta intervención, a esta contribución, pero cualquier actividad intelectiva modifica nuestro cerebro, de modo tal que los golpes podrán tener esa aptitud, aunque no creo que cualquier tipo de golpe tenga la aptitud suficiente para modificar la morfología de la corteza frontal del cerebro de una persona al punto de afectar el centro de toma de decisiones sociales. Cuando yo mencionaba este tipo de lesiones, hacía referencia a lesiones graves que permitían encontrar una explicación de por qué una persona que tenía cierto tipo de comportamientos de repente asumía comportamientos absolutamente antagónicos, ¿no? Así que a tu pregunta, Sigrid, te diría, depende del tipo de lesión, de su intensidad y de su permanencia o no.
Muchas gracias, estimado doctor. Y hay una pregunta final. Gracias, doctor. Hay una pregunta final en cuanto a nuestras plataformas, que también agradecemos quienes vienen siguiendo esta transmisión. Bueno, el doctor Juan Moscoso Yepes, previamente, a ver, doctor, también en esta conferencia del doctor Gustavo, aprovechamos. Adelante, doctor Juan. Muy buenas noches, doctor Gustavo. Muy buenas noches con todos los colegas presentes en la plataforma. Muy interesante agradecerle por la ponencia, doctor. Y también solicitarle de repente que nos pueda aclarar un poquito, usted que es entendido en la materia. Se entiende que la criminología ya en el tiempo pues ha ido evolucionando y es cierto, toma ahora bastantes criterios científicos. Todavía sería posible de alguna forma considerar que tipologías tales como las de Sheldon y Kretschmer, que se parecen bastante en cuanto a la tipificación de una característica criminal, todavía son funcionales, aplicables, doctor, considerando, le digo esto, ya que usted nos ha mencionado el papel de la amígdala, por ejemplo, ¿no? En los casos de estudios criminológicos. Si de repente un alcance al respecto nos pudiera dar, doctor Gustavo, le agradezco por su respuesta. No, gracias a vos, Juan, por la muy buena pregunta. Creo que sí, ese tipo de explicaciones, de concepciones, tiene todavía su capacidad de rendimiento, de la mano de, la necesaria, diría, del necesario ayornamiento de ese tipo de concepciones a partir de las neurotecnologías que permiten lograr constataciones del cerebro de una persona de manera mucho más fiable. Sin perjuicio de que, esto lo debo decir también, las neurotecnologías han demostrado un alto grado de error, de falsos positivos, por lo cual también esto debe dar lugar a una actitud prudente del científico. Pero de la mano de estas neurotecnologías que ya no solo permiten analizar el cerebro en su conformación morfológica, sino el cerebro en movimiento, bueno, estas explicaciones etiologicistas de la conducta criminal ciertamente tendrán su capacidad de rendimiento ayornada, pero, insisto, siempre sin dejar de lado los necesarios aportes de las corrientes criminologías posteriores que, apartándose de un modelo etiologicista, tienen en cuenta también la interacción del individuo con su entorno y demás, que también incide en la generación de ciertas conductas desviadas. Así que, no sé si con esto te respondo, creo que son concepciones que tienen todavía su capacidad de rendimiento y que probablemente hay que estar expectante de los avances neurocientíficos en ese terreno, puedan adquirir una, diría, eficacia renovada a partir de estos instrumentos de indagación mucho más afianzados, ¿no? Pienso también en las tractografías, además de las tomografías por emisión de positrones y la tomografía funcional. No sé si con esto te respondo, Juan, pero no extenderme mucho. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bien, muchas gracias, doctor, muy agradecido, y estamos con la pregunta final, un poco más práctica. Nos indican cómo podría desarrollarse esta criminología predictiva mediante la tecnología. ¿Cuáles serían los instrumentos para poder hacer estas determinaciones criminales? Es otra muy buena pregunta, porque por supuesto, y por ejemplo, de la mano de discursos del análisis económico del derecho, pienso por ejemplo en los aportes de Richard Posner, ¿no?, en Estados Unidos, que básicamente analizan la eficacia de las instituciones en virtud de cómo optimizan la utilización de los recursos públicos para realizar su tarea. Uno pensaría, bueno, ¿cómo hacemos para realizar en todos los casos este tipo de indagaciones neurocientíficas? La respuesta que daría eso, y que un poco sintoniza con la inquietud que aquí se me plantea, es que no en todos los casos parece imprescindible este tipo de indagaciones, porque muchas veces las técnicas proyectivas propias de los modelos clínicos permiten encontrar comprobaciones suficientes para basar un pronóstico de conducta futura, mientras que en otros casos el propio comportamiento humano es un primer indicio de que haya algún condicionamiento neurobiológico. No sé si me explico. En las lesiones sobrevinientes del cerebro de una persona se han advertido justamente estos cambios de comportamientos muy drásticos, ¿no? Entonces, ahí sí uno tiene un indicio que justifica o amerita que se proceda a una indagación de este tenor. ¿Y cuál sería la respuesta práctica? Bueno, hacer tomografías funcionales o tomografías por emisión de positrones que justamente permitan ver si, por ejemplo, el paso al acto muy marcado de una persona, sus dificultades en el control de la ira o sus limitaciones para proyectar la conducta futura tienen alguna explicación, al menos
parcialmente determinada por algunos marcadores neurobiológicos, de modo tal que uno no debe pensar que va a ser necesario en cada caso que se deba peritar la capacidad de culpabilidad penal de una persona y no de la competencia para dirigir sus acciones y cometer la criminalidad de los actos, deba hacerse a una indagación de este tipo, sino que serán casos que son suficientemente elocuentes a partir de la conducta exteriorizada por el sujeto, los que van a permitir, bueno, justificar que se eche mano de esta clase de neurotecnologías. Así que creo que la forma sería, en los casos en los cuales esos comportamientos viran drásticamente, bueno, echar mano a estos estudios que son caros, ciertamente, pero que si se justifican para casos determinados, bueno, permiten un uso racional de los recursos con los que cuentan nuestras administraciones de justicia. Muchas gracias, estimado doctor. Ya nuestro decano se halla en plataforma, el decano de la Orden Profesional, el doctor Fran Echevarría Montesinos, quien ha estado atento a través de las plataformas también de toda esta conferencia sobre la criminología predictiva. Estimado doctor Fran, sus palabras iniciales para proceder a dar lectura a la resolución de reconocimiento y posterior juramentación. Su micro, doctor. Muy buenas noches, estimado doctor Gustavo Arocena. Quería hacerle un agradecimiento en especial a nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. La nuestra es una institución protectora de los derechos de los abogados, es nuestro gremio. Y comentarle que es la tercera o el tercer colegio más antiguo de toda América. Primero es el Colegio de México, el segundo el de Lima, y el tercero precisamente el Colegio del Cusco, y que data todavía de actividades aún en el año de 1812, ¿no? Fíjense cuando nuestro país, el Perú, aún no era el Perú, y algunos países cuando Argentina ya era Argentina, ¿no? Las Provincias Unidas del Río de la Plata. Exactamente. Pero, en fin, nosotros tenemos todavía una tradición muy antigua y es una de las instituciones más importantes del Cusco, del país, precisamente en el respeto y el resguardo de los derechos de los abogados, pero también de la vida gremial. Y parte de ello es, pues, precisamente la capacitación. Entonces yo quiero agradecer sinceramente al personal del colegio, al Club de la Abogacía, por haber hecho este esfuerzo de poder contactar uno de los mejores colegas, abogados, representativos, sin duda, el derecho en la región como tal. Y eso, lógicamente, para nosotros es un motivo de orgullo. Y por esa razón es que habíamos hecho la coordinación respectiva para invitarlo y a que usted pueda ser parte, precisamente, como miembro honorario de nuestra orden profesional, con el encargo de que además de esta colaboración, y esperamos pronto sea así, podamos recibirlo aquí en nuestro local institucional en la ciudad del Cusco, y para nosotros pues sería un gran honor tenerlo también de una manera presencial. Bueno, Franz, yo quiero agradecer, por supuesto, conozco la enorme jerarquía del colegio que vos presidís y además de eso, quizás sería un motivo suficiente para la emoción que ahora tengo, tenemos ya vínculos afectivos por las varias charlas a las que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, así que yo estoy sinceramente emocionado y honrado por este gesto y mucho me gustaría en ese encuentro que se va a hacer en noviembre, que me inviten así, compartimos alguna experiencia personal que siempre son mucho más fructíferas, así que agradezco de corazón la distinción y, por supuesto, reconozco el enorme prestigio de un colegio que siempre me ha honrado con su reconocimiento y con la calidez con la que ahora me tratan. Así que agradezco y los saludo con todos mis afectos en la Argentina. Franz, querido, muchísimas gracias por este lindo gesto. Abrazo grande a usted, doctor. Entonces, le voy a pedir al doctor Alan que pueda hacer la lectura de las piezas administrativas correspondientes y, bueno, luego tomar el juramento simbólico, querido doctor. Perfecto. Bien, muchas gracias, estimado doctor. Con su venia se ha emitido la resolución del Consejo Directivo número 14-2026 y accede el Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, considerando que, según el artículo 13 del Estatuto Institucional del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, establece: son miembros honorarios los abogados de reconocida trayectoria profesional que tengan méritos sobresalientes a nivel nacional e internacional y sean incorporados a criterio del Consejo Directivo debidamente inscritos en el registro especial correspondiente. Que el doctor Gustavo Alberto Arocena, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 2013, docente de posgrado en las Universidades Nacional de Córdoba, Católica de Córdoba, Nacional del Noreste y Nacional de La Rioja, todas ellas en la República de Argentina,
y de grado en la primera de estas casas de estudio. De conformidad con las atribuciones conferidas por los literales A y F del artículo 48 y literal C, además de las facultades establecidas para dictar diplomados y cursos de la orden profesional en beneficio de la comunidad jurídica cusqueña. Artículo primero. Resuelve incorporar al doctor Gustavo Alberto Arocena como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Artículo segundo. Otorgar la distinción correspondiente al doctor Gustavo Alberto Arocena a desarrollarse el 6 de mayo del 2026 en la conferencia virtual de la Diplomatura Superior en Derecho Penal. Inscribirse este acto en el libro de miembros honorarios existentes de esta orden con el registro 272. Regístrese, comuníquese y actívese. Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Firma doctor Fran Chevarría Montesinos, decano de la orden profesional. Muchas felicidades, doctor, y procedemos con la juramentación del doctor Fran Chevarría Montesinos. Hola, hola, ¿se me oye? Se escucha perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Estimado doctor Gustavo Alberto Arocena, jura usted por los miembros del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco cumplir con sus normas estatutarias, nuestros códigos de ética, pero sobre todo colaborar con las distintas actividades académicas, gremiales de nuestra institución. Sí, juro, por supuesto que sí, con todo el honor y la emoción. Muchísimas gracias. Por su licencia, estimado doctor, los miembros de nuestra orden profesional sin duda estaremos sumamente agradecidos y complacidos y de que usted pueda ser parte de nuestra querida institución. Queda usted formalmente incorporado, querido doctor Gustavo. Le vamos a hacer llegar por correo las insignias respectivas de nuestra institución y reiteramos la invitación para que esperemos que prontamente pueda estar aquí presencialmente y poderle darle un abrazo directamente en nombre de todos los colegas cusqueños y de nuestra importante institución. Un abrazo grande a la distancia. Bueno, muchas gracias, Jim. Franz, perdón, un enorme honor, un gusto, una emoción. Y por supuesto voy a seguir colaborando con ustedes y con todo el gusto del mundo, cuando ustedes quieran, si quieren que sea en ese evento de noviembre, estaré allí acompañándolos. Un abrazo enorme desde Córdoba, Argentina, con todo el afecto de aquí, desde el sur del continente. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctores. Un fuerte abrazo, felicitaciones y el agradecimiento nuevamente al doctor Gustavo Alberto Arocena en representación del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, nuestro decano Fran Chevarría Montesinos y el Consejo Directivo. Muy buenas noches, muchas gracias. Un abrazo virtual desde la ciudad imperial del Cusco. Buenas noches. Gracias. Para la próxima sesión también. Un fuerte abrazo.